Ustedes han escuchado que yo he mencionado el libro de Isaías. De hecho, hoy al final vamos a hablar del libro de Isaías. El libro de Isaías, el profeta Isaías que predicó 750 años antes de Cristo. No todo lo que él predicaba se escribía. Muchas cosas se escribieron después. Recuerden que en ese tiempo las cosas se transmitían oralmente. Empezó a escribir, mucho antes ya se había empezado a escribir en piedra y todo, pero muchas cosas se transmitían oralmente. Isaías tiene una visión y él va al trono de Dios. Y lo que dice él, que vio, le dio miedo. Porque cuando se para delante del trono de Dios, entendió su condición y dijo, no, estoy frito. Dijo, estoy muerto, estoy hecho triza. Dice, estoy hecho triza porque soy hombre pecador y de labios inmundos y vengo de un pueblo pecador. Pensaba que Dios lo iba a matar. Entonces dice que un ángel cogió un carbón encendido, tocó sus labios y le dijo, ya eres puro, porque Dios te purificó. Y lo único que él escuchaba cantar era eso que dice esta canción, santo, santo. Lo único que repetían los ángeles era eso. Es que no, eso es algo que hoy en día las personas no quieren entender. Dios es un Dios de amor. Nosotros conocemos un Dios bueno, pero es un Dios santo. Y nada que sea pecaminoso se puede acercar a él, a no ser que sea por Cristo. Lo primero que predicamos cuando lo hicimos, ya llevamos como 7 cultos aquí ya. ¿Sí? Fue un resumen de la Biblia. Luego hablamos de la existencia de Dios. Luego hablamos de cuál era el Dios verdadero. Luego hablamos de por qué Cristo era Dios. La semana pasada hicimos una interrupción en esa secuencia y hablamos del asesinato. Y les había prometido que íbamos a hablar de por qué la Biblia era verdad. De hecho, ese es el título de la prédica de hoy. La Biblia es verdad. Hace, creo que 2 semanas hablaba con alguien y cuando conversaba conmigo yo le preguntaba a esa persona, mira, ¿tú crees que la Biblia es la palabra de Dios? Porque si no crees que la Biblia es la palabra de Dios, no estamos hablando de nada. Si no crees que no estamos hablando, el tema no tiene sentido. Tenemos que empezar a entender si la Biblia es la palabra de Dios o no es la palabra de Dios. Y entonces esa persona me decía, bueno, yo sí creo que la Biblia es la palabra de Dios, pero creo que al ser escrita por hombres ha sido manipulada y ha sido utilizada con muchas cosas, para muchas cosas que no están ahí. Y le dije, concuerdo en parte contigo y en parte no. Ciertamente la Biblia fue escrita por hombres, porque es el mecanismo que Dios utilizó. Eso se llama antropomorfismo, utilizar el lenguaje humano, las cosas humanas para que podamos entender. Ciertamente muchas personas han utilizado la Biblia para hacer daño. Nada más hagan un recuento de la historia y revisen la Santa Inquisición y todas las cosas malas que la Iglesia ha hecho. Pero eso no quiere decir que la Biblia tiene errores o que la Biblia no es la palabra de Dios. Porque una cosa es lo que dice ahí y otra cosa es que yo en mi imperfección y en mi pecado utilice lo que dice ahí con fines malos, ¿no? Entonces, bueno, después seguimos conversando y entendió algunos puntos. Ahora, ¿cuántos de nosotros no nos hemos preguntado lo mismo? ¿Será que este libro que en las últimas 7 semanas Yodani ha venido a hablarnos de él es la palabra de Dios de verdad? ¿Será que eso se equivoca lo que dice ahí? Porque puede ser. A mí me pasó mucho por la cabeza. ¿Será que lo que yo estoy leyendo es verdad o no? Y no me atrevería a escuchar a alguien si yo no estuviera al menos convencido de que es verdad, aunque esa persona se puede equivocar. Pues si yo vengo aquí y empiezo a predicarle de algo que no es verdad, entonces yo estoy transmitiendo algo que ustedes no tienen que aplicar a sus vidas. Pero siempre me llamó la atención algo. ¿Por qué? Si la Biblia no es la palabra de Dios, es el libro más atacado a nivel mundial. Los nazis no quemaron tanto como la Biblia. Los nazis no atacaron tanto como el cristianismo. ¿Por qué es el libro que primero eliminan en los países comunistas? En Cuba lo sacaron totalmente. Nosotros nunca, yo vine a conocer la Biblia cuando salí de Cuba. Bueno, en Cuba sí, pero en los tiempos nuestros estudiantes nunca se me habló de eso. Nunca se me dio. Y tú me puedes decir, tú eras maestra y conoces que eso era abolido totalmente. ¿Por qué hacen eso si realmente es un libro más? Si realmente esto no representa nada y no es la palabra de alguien superior, ¿por qué tienes que hacer eso? Ha sido el libro más martillado, ha sido el libro que ha recibido más golpes a través de la historia. Pero alguien dijo esto una vez. La Biblia es el yunque donde se han gastado todos los martillos de la crítica. Ustedes saben lo que es un yunque, ¿no? Donde uno da martillo a los herreros. Ya eso hoy no se ve mucho. Y eso no se acaba nunca. No sé si es verdad, no sé si yo que he escuchado que ves más, ¿cómo se llama? Cosas de economía que la fábrica de yunque quebró porque el tipo hizo un yunque, eso no se muere nunca. No se acaba nunca.
Los carros hoy en día no tienen la misma durabilidad de antes, porque si lo hace para poder vender, para que vuelvan a comprar, pero un yunque no. Y dice que la Biblia era el yunque donde se rompieron. Hacían yunque en todas las herrerías para arreglar las herraduras de los caballos, mulos. Ajá. Imagínate que este autor dice, la Biblia es el yunque donde se han roto todos los martillos de la crítica. De la crítica desde el principio hasta el final. Y hoy vamos a hablar de eso. Quizás me demore un poquito más, pero quiero que entiendan algunas cosas de por qué yo digo que la Biblia es verdad. Yo no, la Biblia misma dice que la Biblia es verdad. Se ha debatido si la Biblia es la palabra de Dios. Se ha debatido si realmente, como es escrita por hombre, trae errores. Se ha discutido si los 66 libros que tenemos en nuestra Biblia son realmente los libros que Dios destinó para que estén ahí. A pesar de todos esos debates, la Iglesia de Cristo siempre ha creído y ha asumido que la Biblia no tiene errores ni te puede llevar al error. Fíjate que son dos cosas. Una es que no tenga errores, pero a lo mejor algo de lo que está ahí te conduzca a ti en un camino equivocado. Sin embargo, nosotros creemos que la Biblia no tiene errores ni te puede conducir al error si tú la sigues. No hay forma de que tú vayas al error si tú la sigues. Pero ¿qué pasó en la historia? Si todos los padres de la iglesia inicialmente pensaron esto, ¿qué pasó en el transcurso de la historia? Que esto se tergiversó y llegamos a lo que estamos hoy. Que tú le hablas a alguien de la Biblia y te dices, eso es un libro de ficción, como yo lo empecé a leer. Cuando yo empecé a leer la Biblia antes de ser cristiano, yo decía, es un libro de ficción. Y lo leía como leerme las crónicas de Narnia o como leerme cualquier cosa, el Quijote. ¿Qué pasó en la historia? Aproximadamente en el siglo XVII surgió el pensamiento racionalista, una corriente filosófica que se llamó el racionalismo. Y esta corriente decía que la razón es la principal facultad del conocimiento. Decía que el conocimiento humano proviene de nuestra capacidad de razonar. Por tanto, si hay algo que no pueda ser evaluado con el raciocinio humano, no debe ser verdadero. O sea, si hay algo que yo no entienda, que yo no pueda analizar a fondo, entonces eso no es verdadero. Y con esto en mente, empezó a atacarse en la Biblia todo, absolutamente todo lo que era histórico y científico que habla la Biblia. Todo lo que tenía que ver con historia y ciencia, que eran las cosas que ellos podían estudiar. ¿Por qué eso? Porque las cosas espirituales tú no las puedes estudiar así como así. Esas cosas se disciernen espiritualmente, dice la palabra de Dios. Después del siglo XVIII apareció un movimiento que se llamó la alta crítica. La palabra lo dice, era un nivel elevado de crítica que sometió a la Biblia. Cada versículo de la Biblia lo cogían y lo fraccionaban y analizaban la minucia para determinar si era verdad o no. Y llegaron a la conclusión siguiente, que en cuanto a los temas de fe, o sea, lo que nosotros creemos, y a la práctica del cristianismo, en cuanto a esas cosas, la Biblia no se equivocaba. Ellos llegaron a esa conclusión, ellos. Pero en cuanto a historia, ciencia, arqueología, sí tenía errores y ahí no se podía confiar. Esa fue la conclusión que la alta crítica, que hasta el día de hoy existe, llegó en ese tiempo. A pesar de eso, la iglesia siempre ha dicho, la iglesia cristiana siempre ha dicho que la Biblia es infalible e inerrante. Lo que les dije al principio, no tiene errores y no te puede llevar al error. No se equivoca en nada. A pesar de eso, tú no te has preguntado, ¿realmente será verdad? Porque todos tenemos, la fe de nosotros no es una fe ciega. Nosotros no estamos obligados en muchas cosas a creer, sí, porque sí, pero no, Dios te dejó para que tú analices y te dio un cerebro para que tú pienses. Pero a pesar de eso, no nos hemos preguntado, ¿será verdad lo que este me está diciendo hoy aquí? ¿O será verdad que lo que yo estoy leyendo ocurrió? Hay un texto en la Biblia, en Juan, el libro de Juan, que es el cuarto evangelio, que ya Oli habló de Apocalipsis. El mismo Juan escribió Apocalipsis, escribió este evangelio, era el discípulo más joven de Cristo. En el capítulo 17, Jesús está haciendo una oración que se llama la oración intercesora de Jesús por sus discípulos. Delante de Dios está orando por cada uno de sus discípulos, los que habían vivido con él esos 3 años. Y les dice lo siguiente, miren lo que dice Juan 17, versículo 14 al 18. Dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Ahora es cuando yo entiendo cuando a veces la gente no quiere escucharnos, cuando la gente me rechaza cuando yo le hablo. La palabra dice, nosotros no somos del mundo, porque hemos escuchado. ¿Dime?
que cristiana no, pero y la gente cuando yo le digo eso va a estar alejando y a la gente, no, sí, está bien que sí, pero más nunca se debe ir. A usted, por no decirlo. déjame cambiar la estrategia, no le voy a decir a más nadie de que esto tiene que ver de ninguna prédica ni nada, solamente le voy a decir, de vez en cuando yo me reúno con la amistad mía, hacemos una fiesta, lo que sea aquí a Los Bancos. Lo hice ayer, la casa la compré. Ah, ya vienen ya. Sí, vienen para el mes que viene. La gente, te está hablando, pasaron 4 familias. La gente cuando escuchan que va a haber algo que tiene que ver con eso, como si le estuvieran diciendo que aquí van a matar gente. La gente dice, espérate, yo no quiero... Te invito a que hagas lo mismo y diga, oye, aquí se reúnen unos musulmanes o se reúnen unos santeros, para que tú veas que la opinión es diferente. Te invito, ya pasó, no, pero te invito a que digas, ¿por qué? Jesús lo está diciendo. Lo que decía era fiesta. No, claro, cambiate. Cambiaste el tema, pero cuando tú hablas de esto, dice, yo les he dado mi palabra y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Por eso la gente mataron a Jesucristo, porque no era del mundo. Y continúa y dice, no te ruego que los saques del mundo. Fíjate lo que dice Cristo, no los saques de ahí, sino que los guardes del maligno, ahí donde tú los vas a poner, ¿no? Y ellos, dice, ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y esta es la parte que traigo a cotación, que tiene que ver con la Biblia hoy. Dice, en el versículo 17, dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo también los envío a ellos al mundo. No pretendo hacer un estudio de este texto completo, porque si no, no terminamos hoy. Pero miren lo que dice. Primero Jesús hace una oración por su pueblo, por sus discípulos. En esta oración pide 2 cosas. Le dice, Señor, no los saques del mundo porque no los puedes sacar, no los va a mandar a vivir a Marte, ¿no? Te pido que en ese mundo donde estén, que los protejas, que le des protección. Y lo otro que te pido es que los santifiques, para que tengan concepto de la palabra santificación. La palabra santificación quiere decir purificación, que los purifique. ¿Y con qué Jesús espera que lo purifique? Mira lo que dice el versículo, con tu palabra. Tu palabra es verdad. La petición, santificación, hacer algo puro o purificarlo. El medio que se va a utilizar para santificar a su pueblo, ¿cuál es? La palabra. ¿Y qué característica tiene ese medio? Que es verdad. ¿Qué cosa es la verdad? Esa es la gran pregunta muchas veces. ¿Qué es la verdad? La verdad es aquello que concuerda con lo que realmente sucede. Son hechos que se corresponden con la realidad, ya sea histórica, o sea, en tiempo y espacio, o también la realidad eterna, que no está limitada a los momentos históricos. Ahora bien, ¿ustedes creen que si la Biblia no fuera verdad, o lo que Jesús estaba diciendo no fuera verdad, Él tuviera la valentía de decirle al Padre, santifícalos con eso, con esa palabra, que yo creo que es 100% verdad? Sería como que yo te mando a ti a bañarte con agua sucia. Oye, está sucio, y cuando vayas allá el agua está sucia, te echas agua y queda sucio, ¿no? Porque el agua no está 100%, pura. ¿Cómo nos manda Dios a obedecer mandamientos y cosas que están aquí si lo que está aquí no fuera verdad? ¿Qué valentía tiene Jesús para decir eso? Si una de las cosas que está en la Biblia, una sola, la mínima, es mentira, todo lo demás o es mentira o por lo menos nos lleva a cuestionarlo. Con una sola que tenga. Con una sola que tenga. Si yo me paro ahora a hablar aquí en una conferencia de medicina, de lo cual ninguno de ustedes sabe, y todo el mundo viene y hasta mientras yo estoy hablando de medicina, todo está bien, porque ninguno de ustedes sabe, me van a creer. Pero si en ese concepto de la medicina yo hablo algo de venta de propiedades o algo y digo cosas erradas, ahí está Jockey y dice, pero este lo que está hablando es una tontería. Por tanto, si lo que está hablando de mi campo es una tontería, ¿quién va a confiar en lo que está hablando de la medicina? Entonces, si la Biblia tiene, aunque sea un error, si aceptamos que algo en la Biblia no es cierto, lo demás es completamente dudoso. Pero ahora hay algo que dice la Biblia misma dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Por tanto, todo lo que está aquí hecho por Dios tiene que ser verdad. Y la Biblia dice, Dios no es hombre para mentir, Él no miente. Él no miente. Vamos a ver qué decía el pueblo de Israel antes de Cristo con respecto a la Biblia. Cuando tú vas al Salmo 19, que habla de la palabra de Dios, dice de la palabra de Dios el Salmo 19, versículo 7 en adelante dice, este es el Israel del Antiguo Testamento, dice, la ley, esto está hablando de la Biblia, de los escritos que ellos tenían hasta ese momento. La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma.
El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos son justos. Deseables más que el oro, sí, más que mucho oro fino, más dulce que la miel y que el destilar del panal. Fíjense los adjetivos que utiliza el salmista David para decir, la palabra es pura, no está adulterada, está refinada, es perfecta, recta, limpia, es dulce, es agradable a ti, pero transforma tu vida. Te hace sabio, te hace perfecto, te hace justo. Si tú la sigues, permaneces para siempre. Indudablemente tú puedes morir por la palabra de Dios. Pero si tú sigues los mandamientos que Dios te da a través de su palabra, difícilmente a ti te van a matar por adulterar, o pegarle los cachos a tu mujer, o por andar en cualquier cosa. Difícilmente a ti te van a matar porque tú asesinaste. Si tú lo sigues, hermano, mira, verá que difícilmente algo malo te va a pasar. Y si esto no fuera verdad, mira lo que le dice Dios al pueblo de Israel en Deuteronomio. Antes de entrar a la tierra prometida, no sé si han visto una serie que tiene que ver con eso, con la tierra prometida. Moisés reúne a todo el pueblo y le da este libro casi completo, Deuteronomio, un repaso de toda la ley. Y en Deuteronomio 6, el versículo 6 le dice lo siguiente: y estas palabras que yo les mando hoy estarán sobre tu corazón, y diligentemente las enseñarás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. En todo momento. Le está diciendo, esta palabra que yo le estoy dando es para todo momento. Se la van a enseñar a ellos. Y las atarás como una señal a tu mano y serán por insignia entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Cómo puede una cultura vivir 1500 años confiando en algo que ellos dudan? Que ellos creen que están equivocados, al punto de que esta gente tomaron esto tan literal, que si ven algunas imágenes de los judíos más ortodoxos hoy en día, se amarran una cajita en la frente y se amarran unas cosas aquí en los brazos con una cajita, que es la ley de Dios, porque tomaron esto literal, le dice, la pondrás en tu frente y la pondrás en tu brazo y la pondrás en las columnas de tu casa. A ese punto lo llevaron literal. ¿Cómo puede vivir una cultura más de 1500 años engañada y sobrevivir confiando en algo que puede ser mentira? Dice el presidente Lincoln, dice, se puede engañar a algunas personas todo el tiempo, a todo el mundo por un tiempo, pero no se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo. ¿Entiendes lo que está diciendo él? Yo te puedo meter un cuento hoy, pero eso no va a ser eterno. Yo te puedo meter un cuento que dure mucho, pero eso no va a ser toda la vida. No puedo y voy a engañar a algunas personas, pero ¿será que todo el mundo, esta gente, todas estuvieron engañados por 1500 años con la misma cosa todo el tiempo? Cada vez que sale una secta religiosa hoy en día, a la larga se descubre. Yo les hablé del hombre que se hizo pasar por Jesucristo allá en la Siberia, y el tipo 10 años, ya, trancado. Pero esta gente tuvieron 1500 años siguiendo la palabra de Dios. ¿Qué pasó en el Nuevo Testamento cuando llega Jesús? ¿Qué dice Jesús? Nosotros, desde el punto de vista médico, cuando tú citas una bibliografía o a la hora de hacer una investigación, cuando tú citas la bibliografía es porque tú estás confiado de que eso es real. Bueno, solo para que tengas una estadística. Jesucristo citó el 10% en todos sus discursos. Al menos el 10% de sus discursos estaban compuestos por el Antiguo Testamento. Hizo citaciones específicas. De hecho, en la cruz, cuando murió, de las 7 palabras que él dijo, 3 o 4, puedo equivocarme ahora, estaban relacionadas con el Antiguo, más del 50% o al menos el 50% relacionadas con el Antiguo Testamento en el último momento de su vida terrenal. Por ejemplo, y estos son ejemplos controversiales, miren lo que Jesús mencionó, que muchas de estas cosas, muchos de nosotros nos asombran. Jesús dijo, pero desde el principio de la creación, Dios los hizo hombre y mujer, Dios los hizo varón y hembra. Está hablando de la creación, pero está definiendo que la Biblia dice desde el principio que lo que hay es hombre y mujer. Hoy en día ustedes saben que este mundo está loco con ese tema. Miren lo que dice en Mateo 12:40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. ¿De verdad que a ustedes no les cuesta trabajo creer que el pescado se tragó a Jonás y Jonás estuvo 3 días en la barriga del pescado? Eso cuesta creerlo. Pero Jesús dijo, lo tomó como referencia. Así como de verdad esto ocurrió, yo voy a estar 3 días en tierra y al 3 días al tercer día yo voy a resucitar. Mi pastor Jimmy una vez dijo, la Biblia dice que el pescado se tragó a Jonás, pero si la Biblia dice que Jonás se tragó el pescado, también lo creo porque está en la Biblia. Esto es algo difícil de creer, pero Jesús lo confirmó con sus palabras. Dice, nuestros padres, Juan 3:6-31, dice, nuestros padres comieron el maná del desierto, como está escrito, que es lo otro que él hacía, les dio a comer pan del cielo. ¿Ustedes se imaginan que empieza a llover pan aquí ahora? ¿Ustedes creen esto? O sea, hay que tener fe o hay que haber vivido esto.
Y él lo tomó como referencia. Así mismo como yo pan todos los días y Dios le proveía pan, unos granitos de nieve con los cuales ellos hacían la masa para hacer el pan todos los días. Hay que creerlo. Jesús utilizó el Antiguo Testamento en sus discursos. ¿Cómo sería Jesús capaz de utilizar estas cosas si él no estuviera convencido de que todo esto era verdad? Además, cuando Jesús estuvo 40 días y 40 noches en el desierto, siendo tentado por Satanás, una prueba que pasó, Jesús no cogió, podía haber hecho cualquier cosa porque era Dios, y lo único que Jesús utilizó fue la Biblia. Satanás le dijo, convierte esas piedras en pan para que te puedas alimentar. Él estuvo sin comer, sin tomar agua. De hecho, por eso es que la ciencia dice que el máximo tiempo que una persona puede estar sin comer puede ser eso. De ahí para allá está riesgo de muerte, pero sí puedes llegar hasta 40 días. Le dijo, convierte esas piedras en pan. ¿Y qué dijo el Señor? Dice, no, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Él utilizó lo que escrito está para defenderse 3 veces. Las 3 veces que Jesús habló, dice, escrito está, escrito está, escrito está. Y el mismo Satanás utiliza escrito está para tratar de convencer a Jesús. Fíjate si Satanás te conoce la Biblia. La conoce, pero sabe que todo es verdad. Y la utilizó para tratar de convencer a Jesús. Y como le decía hace rato, si Jesús no creyera que la palabra era verdad, ¿cómo le va a decir el Señor? Santifícalos con la palabra. O sea, la única forma que tú tienes de transformar el mundo es que la gente escuche la palabra de Dios, entiendan el mensaje, lo acepten y después lo lleven a la práctica. Porque de nada me sirve tener un conocimiento racional de lo que estamos aprendiendo. De nada me sirve que no debo matar si yo no lo aplico. De nada me sirve que yo no debo decir chisme de mi prójimo si yo no lo aplico. De nada me sirve entender en la Biblia que yo no debo ser orgulloso si yo no lo aplico. De nada me sirve que yo tengo que respetar a mi esposa si yo no lo aplico. Jesús dijo, escrito está, pero no cogió y convirtió las piedras en pan. Se quedó tranquilo. Escrito está, no solo de pan vive el hombre. No voy a hacer nada. El Señor se va a encargar. Pero quieren más. Jesús cuando antes de irse le da una gran comisión a los discípulos, que es lo que estamos haciendo todos hoy en día. Vayan por el mundo y prediquen el evangelio. ¿Cómo Jesús lo va a mandar a hacer una tarea tan gigantesca, heroica? 12 personas, quizás un poquito más contando otros discípulos, con un manual de instrucciones errado. Esa gente se iban a comer el mundo. Imagínate 12 personas a batirse con el imperio romano, nada más hablando, porque esa gente, Dios le dijo, el que tome espada, a espada morirá. Por eso es que yo digo, la Santa Inquisición, todo eso es una tergiversación de la palabra de Dios. Dios nos mandó a expandir su palabra a espada. Él mandó a expandir su palabra hablando. Dios nos mandó a expandir su palabra con la yihad, que es lo que utilizan los musulmanes. Dios mandó hablando. Dios nos mandó a conquistar territorio. Dios a nosotros no nos mandó a hacer eso. Hay eventos en el Antiguo Testamento donde se conquistan territorios mandados por Dios. En la nueva dispensación de la ley, Dios no nos mandó a hacer eso. Nos mandó a predicar. ¿Cómo Dios nos va a mandar? Cristo nos va a mandar a hacer eso si el manual de instrucciones tiene errores. No hay forma de que lo hagamos. No hay forma de que las personas hoy en día se convierten en masa, nada más por hablarle, por entender, nada más. Ahora, ¿pero qué pensaban los apóstoles que caminaron con Jesús y los discípulos? Bueno, para que tengan una idea, el Nuevo Testamento, que es el que se escribió después del tiempo de Jesús y habla de toda la historia de Jesús, para que entiendan, cita todos los libros del Antiguo Testamento, excepto el libro de Cantares. Ya eso es algo importante. Se hace referencia a todo lo que estaba escrito anteriormente. La mitad de los grandes sermones del libro de los Hechos, que narra, el libro de los Hechos narra la historia de la iglesia, 30 años de iglesia. La mitad de los sermones que están ahí están compuestos por versículos del Antiguo Testamento. Ellos creían que lo que estaba escrito antes era verdad y lo usaban. De hecho, a Esteban, un joven que predicó al principio de la iglesia, le cayeron a piedra y lo mataron. A piedra, que era la ley que decían los israelitas que debían seguir. Y todo su discurso, absolutamente todo el discurso, 48 versículos del discurso de Esteban, eran todos del Antiguo Testamento. ¿Cómo alguien es capaz de morir por una cosa que no está seguro que era verdad? Sin hablar de lo que predicó Pablo y Pedro, que eran los predicadores más grandes del siglo I. Mira lo que dice Pedro en su primera carta, capítulo 2, dice, por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresía, envidia y toda difamación, desead, escuchen esto las madres que conocen más que yo de esto, como niños recién nacidos, la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis probado la benignidad del Señor. La leche de chiva, la leche de la cabra, tú me has dicho y me mandaste el otro día lo mejor del mundo. ¿Por qué? La leche materna es mejor que la leche de cabra. Ayer fui a visitar a Lorena y a Roger y Roy, el chiquito, se está tomando la leche materna de Lore, porque el más pequeñito que recién nació no la consume, la tienen congelada y entonces se la toman.
Cuando yo tengo una mamá que va a lactar, le damos unas conferencias, nosotros los médicos, unas conferencias de explicación de la importancia de la lactancia materna. Inmunoglobulina, temperatura, higiene, todos son beneficios. Mira lo que está diciendo una persona que no tenía conocimiento. Pedro era seminalfabeto en muchas de estas cosas. Dice, ansiad, desear como niño recién nacido la leche pura de la palabra, como un niño recién nacido. ¿Crees tú que si Pedro entiende que esta palabra, que esta Biblia, que la enseñanza que está aquí está adulterada, tiene alguna contaminación, le va a decir a esa gente, oye, tómense eso? Y se demostró que el hombre murió por esto. Crucificado boca abajo, porque dice que no era digno de morir como Jesús. Lo crucificó, él pidió, no, si me vas a crucificar, pero ponme boca abajo porque yo no puedo morir igual que me mate. Yo no soy digno de morir como Jesús. ¿Quién va a recomendar algo que tenga errores? Al punto de morir. Por eso, miren lo que dice Pablo a Timoteo, uno de sus discípulos que lo dejó en una iglesia para que se encargara de ella. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16, Pablo le empieza, Timoteo, ¿te acuerdas cuando me cayeron a piedra, casi me matan? Tú viviste conmigo todo eso, me han golpeado, me han maltratado, tú has vivido con eso. Y le dice, tú sin embargo, o sea, a pesar de lo que tú viste que me han hecho a mí, dice, tú sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido, de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden dar sabiduría que llevan a la salvación mediante la fe en Cristo. Ese es el primer beneficio de la palabra de Dios. Hoy queremos muchas personas en el ámbito económico, incluso vamos a estudiar la economía del pueblo israelita a través de la Biblia, porque esa gente han sido, en la historia los judíos son gente millonaria, esa gente han aplicado esto y han sido exitosos. Y vienen y aplican esto a su economía en su empresa. Y funciona. Pero ese no es el primer beneficio. El primer beneficio no es hacerte a ti moralmente. No. Dice Timoteo, Pablo le dice a Timoteo, esta palabra te puede dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo. Eso es lo primero que nosotros podemos adquirir. Lo primero. Y después continúa. ¿Por qué? Dice, toda escritura es inspirada por Dios. La palabra inspirada, para que tengan idea, es soplada. La forma que Dios utilizó no fue dictando, fue inspirando a la gente como soplando sobre ellos para que escribieran. No como Mahoma, que dice que se sentó en un sitio, Dios bajó y le dictó y él copió. No. Esto lo escribieron, para que tengan una idea estadística nada más. Más de 40 personas en diferentes momentos históricos, en un periodo de 1500 años, en 3 continentes diferentes, se escribió en 3 idiomas. Muchos no se conocieron entre ellos, hablan del mismo tema y no se equivocaron. Les pongo un ejercicio rápido. Cojan aquí 40 autores que vivan en la misma ciudad, que tengan el mismo pensamiento político e ideológico, que hablen el mismo idioma. Pónganle un tema en cuestión y prueben si realmente todos escriben y están de acuerdo en lo mismo. Se diferencian en el estilo, pero nunca van a estar de acuerdo en un mismo punto. Con el tema del muchacho que mataron, yo le dije, yo no concuerdo en todas las cosas con lo que él decía, pero eso no quiere decir que concuerde en muchas cosas. Esos autores no. Sin embargo, la Biblia habla del mismo tema y nunca se equivocaron. De hecho, las concordancias que tiene la Biblia es para eso. 60 y pico mil concordancias para que veas que nunca se equivoca el antiguo con el nuevo, el antiguo con el antiguo, el nuevo con el Nuevo Testamento. No se equivoca. Y además dice Pablo a Timoteo, es inspirada. Y mira para lo que sirve la palabra de Dios. O sea, ya sabemos que es para salvación, pero además de eso, dice Pablo, Timoteo te sirve para, y eso aplíquenlo a su vida. La Biblia te va a servir para lo siguiente, para enseñar, para reprender y para corregir. Hoy en día a la gente no le gusta que le regañe. Bueno, la Biblia cuando tú la lees te va a dar 2 cachetadas. De seguro te va a dar 2 cachetadas. Cuando tú leas ahí que robar es malo y que no declarar impuestos es malo y que todas esas cosas, te va a dar 2 cachetadas. Como nos da a todos nosotros. Dice, para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea, miren lo que dice, perfecto. ¿Se acuerdan la palabra que Jesús utilizó? Santificado, perfección, perfeccionado. Bueno, la Biblia te va a enseñar para que tú seas perfeccionado, para que tú seas santificado. Y dice, equipado ¿para qué? Para toda buena obra. No para hacer el mal. Claro, eso a nosotros todos nos preocupa. Porque nos pasamos por la cabeza nos pasan tantos pensamientos malos a diario. Pero la Biblia te equipa para hacer el bien. Como Pablo tendría la valentía de decirle a su discípulo más querido, mira Timoteo, lo único que tú tienes que hacer es hacer lo que está aquí. Porque esto no se equivoca. Primero es inspirada por Dios y te va a ayudar en todas esas cosas. Si él no estaba convencido, un hombre que perseguía a la iglesia para matarla. Esa es la historia de Pablo. Pablo, ¿recuerdan a Esteban, al que le dije que mataron a piedra? Pablo estaba ahí y dice que la ropa de Esteban la recogieron y la pusieron a los pies de Pablo y Pablo aprobó el asesinato de Esteban. Una persona que perseguía a los cristianos para matarlo, cuando conoce a Cristo en el camino de Damasco, termina entendiendo que esto es verdad y que es lo único que puede cambiar el mundo. Es lo único que puede corregir, instruir, enseñar, porque es verdad, porque no cambia, no ha variado, y al final vamos a ver ejemplos de que no ha
no ha variado. Además, ¿ustedes saben cómo murió Pablo? ¿Alguien sabe la historia de Pablo? No lo saben. A Pablo le cortaron la cabeza por predicar el evangelio. No lo crucificaron porque Pablo era ciudadano romano y a un ciudadano romano no se le podía crucificar. A Jesucristo sí, a Pedro sí no era romano, pero a Pablo le cortaron la cabeza. ¿Ustedes saben cómo murió Timoteo, este muchachito? A palos y a piedra lo mataron por predicar la palabra de Dios. ¿Ustedes creen que alguien es capaz de morir de esa manera si tú no estás convencido 100% de que eso que tú estás predicando es verdad? Y como estamos haciendo un recuento de la historia, vamos a ver qué dijeron los primeros cristianos, los padres de la iglesia que se batallaron contra esto. ¿Cuántas veces no salieron personas? No, la Biblia no es verdad, esto no es verdad, este libro no, este libro sí, y empiezan con eso. Bueno, la iglesia primitiva tuvo que defender tanto esto, que entre el siglo III y el siglo V, en periodo de 200 años, hubo 184 concilios para defender esto. Casi un concilio por año para poder defender lo que ya se había escrito era verdad. Tuvieron que plantar bandera con esto, como lo tenemos que plantar hoy en día nosotros. A mí mil veces y les voy a ser sincero, hay veces que no tengo respuesta. Muchas veces no tengo respuesta, tengo que irme a estudiar. Pero que yo no tenga respuesta para las preguntas de muchas personas o que ustedes no tengan respuesta para la pregunta que te hace la gente, no quiere decir que no es verdad. Solo quiere decir que tú no sabes. Solo quiere decir que tú no tienes el entendimiento de lo que está ahí. Miren lo que dice Orígenes en el siglo II, que fue uno de los padres de la iglesia. Dice, de mi parte creo. Ahora les voy a, no se mencionen, no se memoricen los nombres, solo quiero que tomen la idea de lo que les voy a leer, porque después van a haber nombres que sí van a conocer. Dice, de mi parte creo que ni una jota ni una tilde de esta instrucción divina es en vano. Nunca hemos de decir que hay algo no pertinente o superfluo en las escrituras del Espíritu Santo. Son de Dios, él dice, del Espíritu Santo. Agustín de Hipona, el teólogo más importante de los últimos 1000 años. O sea, de los primeros 1000 años. Se ha dicho que es el teólogo más importante. El hombre era borracho, el hombre era mujeriego, el hombre había sido inculcado en la religión cristiana, pero no se convertía. Hasta que cuando se convirtió, cambió su vida y revolucionó la teología totalmente. Mira lo que dice el hombre, dice, he aprendido a ofrecer este respeto y honor solo a los libros canónicos. Canónico quiere decir que siguen la línea recta, la Biblia, de las escrituras. Solo en esos creo firmemente que los autores estaban completamente libres de error. Fíjense, los autores que las escribieron estaban completamente. Y si en estos escritos quedo perplejo o confundido por cualquier cosa que a mí me parece que se opone a la verdad, no dudo en suponer que o bien el manuscrito tiene fallo, se refiere a la copia que copió el original, o el traductor no ha captado el significado de lo que se dijo, o yo no he entendido nada. No he tenido la capacidad de entenderlo. Y les digo que fue el teólogo más grande que ha existido en los primeros 1000 años de la iglesia. Pero ¿qué pasa hoy en día? Y esto se los digo como reflexión, porque hoy están aquí, mañana se mudan, deciden ir a otra iglesia, y en la iglesia sale alguien y me dijo, sí, pero a mí el Espíritu Santo me dice esto. Miren, hermano, si el Espíritu Santo inspiró esta palabra, si el Espíritu Santo mandó a escribirla y llegó pura hasta el día de hoy a nosotros, no puede venir a mí Loida a decirme, a mí el Espíritu Santo me dijo que te dijera eso, y lo que Loida me está, disculpa que te tome, es un nombre que estoy, y lo que Loida me esté diciendo, no esté aquí, o no tenga relación con esto. Si no tiene relación con esto, discúlpame, Junaika, tú me estás mintiendo. No tiene relación. Yo tengo una amiga que alguien, un profeta, un pseudo profeta, le dijo, tienes que divorciarte. ¿Usted cree que el divorcio es de Dios? No es de Dios. No es de Dios en ninguna manera. No existe. Es desaprobado totalmente por Dios. Otras veces, la gente, no, el profeta, el pastor se paró y dijo esto. Mira, realmente ustedes han tenido la delicadeza de ver si lo que yo les estoy diciendo aquí es verdad o mentira. Yo me puedo equivocar. Yo soy hombre, no confíen 100%. Busquen. Pablo se paró a predicar en un sitio, en Berea, y dice que los bereanos no están nobles, que Pablo iba hablando y ellos iban ahí. ¿Será que esto es lo que dice es verdad? Vamos para atrás a ver si aquí dice, y revisaban, a ver si Pablo era verdad. Y era Pablo, no soy yo soy nadie. Yo no le llevo a la suela, a los zapatos a Pablo. Pablo fue el predicador más grande que ha tenido la historia después de Jesucristo. Y ellos cuestionaban si lo que estaba ahí coincidía con lo que Pablo les había dicho. Pero esta lucha duró por muchos años. ¿Qué pasó? Entre el año 500 y el año 1500 de historia que hizo la Iglesia Católica, la Iglesia Católica dominó todo el centro cristiano de Roma y sus alrededores y prohibió, por ejemplo, la impresión de la Biblia en idiomas originales, en los idiomas vernáculos de la población. Imagínate que tú tengas que ir a la iglesia, vamos a poner el ejemplo aquí. Imagínate que tú vengas aquí ahora y yo predique en inglés y tú no entiendas nada y yo te obligue a que tú tienes que seguir esta Biblia en inglés. Bueno, la Iglesia Católica hizo lo mismo y yo no estoy atacando a la Iglesia Católica, aunque yo tengo muchas diferencias con la Iglesia Católica. ¿Qué hicieron ellos? No, la Biblia solamente se puede mantener en romano, ¿cómo se llama? En latín. En latín, y predicaban en latín. De hecho, muchas de las misas que hacen hoy, las cosas que leen, las leen
en latín. ¿Quién iba ahí a entender, hermano? ¿Cómo el pueblo iba a cambiar? De hecho, prohibieron y persiguieron y mataron a las personas que querían traducir la Biblia en los idiomas del pueblo para que la gente pudiera entender. De hecho, como curiosidad le digo, la Biblia fue el primer libro que se tradujo. No existió, no hubo otro antes. Se reunieron 70 personas a traducir el Antiguo Testamento que había en hebreo y llevarlo al griego, que era el idioma de los tiempos de Jesucristo. La Septuaginta. Eso no lo cumple ningún libro. Una de las pocas curiosidades que tengo, hay una lista que se las puedo compartir un día. Pero ¿qué pasó? En el año 1500 se levantó lo que se llamó el reformismo. Ellos no querían reformar, ellos solo querían entender que esto era lo único que había que seguir. Hoy en día la Iglesia Católica, por ejemplo, y muchas iglesias que nosotros quizás conocemos, pseudo-cristianas, dicen, lo que diga el pastor o el papa, eso es lo que es, aunque no esté aquí. Hermano, nosotros somos hombres, nos equivocamos. ¿Ustedes creen que el papa no se equivoca? ¿Ustedes creen que cualquier pastor, que por muy santo que tú lo veas, no se equivoca? No somos perfectos. No somos perfectos. La Reforma se levantó y dijo, no estamos de acuerdo. Eso fue en el año 1500. Mira lo que dijo Martín Lutero, que fue el primero que empezó esta disputa en los años 1500. Dice, las escrituras nunca erran. Las escrituras no pueden errar. Es cierto que las escrituras no se contradicen a sí mismas. Solo les parece así, esto es fuerte, a los hipócritas y los insensatos. Tomémonos para nosotros. Si creemos que las escrituras se contradicen, a pesar de haber hecho un análisis profundo hasta donde nuestro entendimiento nos da, con humildad y con reverencia y con respeto y con mente abierta, si creemos que se contradicen haciendo eso, dice, eres un hipócrita o un insensato. O si no lo haces, eres más hipócrita y más insensato todavía porque no le diste el beneficio de la duda a la Biblia. Y cuando lo van a juzgar, incluso lo persiguieron para matarlo y podían decretarle la pena de muerte. La Iglesia Católica lo podía mandar a matar. En el discurso dijo lo siguiente, dice, a menos que se me convenza con las escrituras y la mera razón, no acepto autoridad de los papas y concilios que se han contradicho entre sí. Un día había que casarse y otro día se podía pegar tarro, decían ellos. Y cosas como esas, miles. La Biblia dice que no adorarás imágenes y sin embargo las iglesias están llenas de santos y piedras y cosas a la que adorar. Por eso dice, se han contradicho entre sí. Mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios. No puedo retractarme y no me retractaré de nada. Pues ir en contra de la conciencia no es justo ni seguro. Dios me ayude. Amén. O sea, máteme si quieren. Yo estoy convencido de que lo que hay aquí es verdad. Y si lo que ustedes me están diciendo no está aquí, no lo voy a aceptar. No lo mataron. El hombre tuvo su fin tranquilo. Pero fue una guerra fuerte. Yo leí la biografía de Lutero y fue una guerra fuerte lo que digo. Pero había que tener convicción. Y eso no fue un pensamiento de esa época solamente. A medida que vamos avanzando en la historia, que es lo que estoy tratando de enseñarles, de cómo la gente en la historia ha demostrado que la Biblia es verdad, a pesar de la agresión que ha sufrido la Biblia, muchas personas famosas, científicos, políticos, han apoyado esto. Les voy a mencionar algunas personalidades nada más. George Washington. ¿Quién fue George Washington, los niños? ¿Pero qué presidente número fue? El number one president, the first president of the United States of America. Miren lo que dice George Washington. Es imposible gobernar el mundo correctamente sin la Biblia. El primer presidente que tuvo Estados Unidos. Es imposible gobernar el mundo sin la Biblia. Una persona sabia podrá haber declarado eso sin estar convencido de que esto es verdad. Sería un error de su parte haberlo hecho sin estar convencido. Mira lo que dice Sir John Herschel. Este hombre fue matemático, astrónomo británico, fundó la Real Sociedad de Astronomía en 1820. Dice, fundar una agencia tan importante de astronomía en ese tiempo donde no debería ser muy bruto, por lo menos debe ser un poco más inteligente que yo, por lo menos. Dice, todos los descubrimientos humanos parecen estar hechos para el solo propósito de confirmar cada vez más las verdades venidas desde lo alto y contenidas en la Sagrada Escritura. Una eminencia. James Dwight, geólogo, mineralista, solo botánico estadounidense de los años 1800. Otra personalidad de esos tiempos. Dice, jóvenes, al salir recuerden que yo, un anciano que solo he conocido la ciencia toda mi vida, les digo que no hay dato más verdadero que los datos que se encuentran en las Sagradas Escrituras. Una personalidad de la ciencia de ese tiempo. Presidente 34 de los Estados Unidos, Eisenhower. En el sentido más elevado, la Biblia es para nosotros el único depósito de verdades espirituales eternas. Eisenhower. El primer director del FBI por los años 1900. Primer director del FBI. Edgar Hoover. Dice, la Biblia es la guía infalible que señala el camino de la vida perfecta para los hombres. Yo creo que esta gente son un poquito más inteligente que yo.
No sé que ustedes, pero por lo menos que yo creo que sí. Y son gente de ciencia, gente que estuvieron en el ámbito político importante. Y miren la opinión que tenía de la Biblia. Hermano, que algo que esté aquí no se haya descubierto, no se haya demostrado todavía, no quiere decir que es error. Solamente quiere decir que no se ha podido demostrar. Por ejemplo, el libro de Isaías que le mencioné al principio. Isaías predicó 750 años. La copia que se tenía de esos libros más cercana a lo que se suponía que era originalmente, databa del año casi 1000 después de Cristo. ¿Qué decían los historiadores? ¿Qué dice la alta crítica a la que hablé? Que el libro de Isaías debía haber sido escrito después de la muerte de Cristo, por la perfección que Isaías. ¿Recuerdan cuando le leí la crucifixión de Jesús que dice, herido fue por nuestras transgresiones, llevado, molido en un madero? Todas esas cosas. Decían, esto no puede ser posible que haya sido escrito, o por lo menos dicho, 750 años antes de Cristo, si está tan perfecto con la muerte de Cristo. Ese es el libro de Isaías. Y hasta ese momento ellos estaban convencidos de que el libro de Isaías se había escrito mucho después de la muerte de Cristo. Mucho después de la muerte de Cristo. Bueno, ¿qué pasó en 1947 en Israel, en Palestina? Habían unos pastores pastoreando sus ovejas y buscando la oveja lanzan una piedra a unas cuevas. Cuando lanzan la piedra, en esas cuevas sienten como un ruido de cristal, de una vasija que se rompe. Cuando entran a la cueva encuentran una cueva llena de jarrones, de esos jarrones antiguos de barro, llena, y adentro de los jarrones habían manuscritos. Estas son las cuevas del Qurán. Lo pueden buscar luego, la historia de las cuevas del Qurán en 1947. Bueno, ¿quiere que les diga qué pasó ahí en el libro, en ese evento? Que se llama las cuevas del Qurán o las cuevas del mal muerto. Se demostró que las vasijas que encontraron estaban datadas entre 250 a.C. al 66 después de Cristo. Ya sabemos el tiempo. Está Cristo aquí y muchas de ellas fueron 250 antes de nuestra era y después de nuestra era. Bueno, ¿ustedes saben qué fue lo que se descubrió ahí? El libro de Isaías. El libro de Isaías estaba en una de esas vasijas. No esperen un libro, que era, recuerden, rollos metidos, pergaminos metidos, conservados por mucho tiempo, ahí guardados. Ustedes saben cuando le hicieron el estudio al libro de Isaías, ¿qué tiempo tenía? Databa de 100 a 125 años antes de Cristo. ¿Quién va a decir ahora que fue escrito después de Cristo? Si al menos esto que se encontró estaba escrito de 100 a 125 años antes de Cristo. Pero quiere que le diga más. Se pudo reconstruir entre un 95 y un 98%. Y era idéntico, excepto en algunas palabras que cambiaba alguna letra y no le cambiaba el significado a nada del libro. Algún error ortográfico, imaginémonos hoy una tilde, cosas de esas, era idéntico a lo que tenemos hoy. ¿Quién puede decir ahora que era falso? La alta crítica tuvo que callarse la boca. Por eso les digo. De hecho, nosotros tuvimos en el Museo de la Biblia. Si alguien va a Washington, se lo recomiendo. Y siempre digo, me llama mucho la atención. Y como yo sé que hay personas que ven esto en YouTube, me llama mucho la atención. En Washington, todos los museos son gratis. Casi todos, ¿verdad? El de la Biblia hay que pagarlo. ¿Por qué el gobierno no permite que sea gratis? Yo no conozco las partes económicas, pero ¿por qué no? Ahí no hay réplicas, no están los originales, pero hay réplicas de estas vasijas y está toda la historia y usted puede disfrutar de eso ahí. Es una belleza lo que hay. Además, otras cosas que muchos de nosotros desconocemos. ¿Quién iba a decir que el libro era falso? O que las cosas que Isaías había dicho habían sido escritas después de Cristo. Esto da evidencia que lo que tenemos hoy no ha cambiado, no ha variado. Hoy no tengo tiempo para dar estadísticas, números, para que aprendamos y tengamos base de lo que estamos aprendiendo a creer. No tengo tiempo de eso, pero pueden buscar o me lo pueden pedir y yo se los puedo pasar. Ahora tú me dices, ¿para qué tanta lata, yo, Dani? ¿De qué me sirve todo eso a mí en la vida real? Vamos a dar la aplicación práctica rápido para terminar. Primero, si usted está convencido de que la Biblia es verdad, usted puede tener certeza y seguridad en lo que creemos. Si todas las cosas que están aquí desde el punto de vista terrenal, esto que le acabo de hablar de arqueología, esto que le acabo de hablar de ciencia, esto que dicen estos pensadores respecto a... Si usted está seguro de que esto es verdad, ¿cuánto más no va a tener certeza de que las cosas espirituales que están en la Biblia son reales? Por eso es que no puedes cuestionar, si no tienes una mente abierta, que las cosas científicas no son verdad. La Biblia fue la primera que dijo que el sol gira. La Biblia fue la primera que dijo y describió que las corrientes marinas. La Biblia fue la primera que dijo que la circuncisión se hacía al 8º día y la ciencia años después descubrió que era en ese día porque es el momento en que los elementos de la coagulación y los elementos de defensa del organismo estaban más elevados para cerrar las heridas. La Biblia fue la primera que dijo que había que lavarse las manos.
Y eso no lo descubrió un médico hasta que las embarazadas empezaron a morirse por cantidad. Dijo, espérate, ¿qué está pasando aquí? Si estas mujeres están bien y cuando yo vengo para acá le hago el parto sin guantes, sin lavarme las manos ni nada, se enferman. Hay que lavarse las manos. Ahí se dieron cuenta que el lavado de manos era importante. La Biblia había mandado al pueblo de Israel, por cuestiones rituales y por cuestiones de salud también, a lavarse las manos 1500 años antes de Cristo. Increíble. Y si te sigo hablando, hay un libro, no sé si a ti te lo regalé, Hechos Científicos de la Biblia. Ahí lo pueden leer. Te lo regalé, los niños no sé si lo habrán leído. Si estas cosas son reales, nosotros podemos tener certeza de que las cosas espirituales de las que hablamos son reales. Podemos confiar en las promesas de Dios. Si Romanos 8:28 dice, para aquellos que aman a Dios, todo, absolutamente todo, obra para bien, eso va a ser así. Porque la Biblia lo dice. Si Apocalipsis, el libro que Oli leyó al principio, dice que al final de los tiempos Dios enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni duelo, ni nada de eso, eso va a ser verdad también. Porque hemos demostrado que lo que está físicamente es verdad. Si la Biblia dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, ni contra esta pequeñita, aunque la gente, como decía yo que hace rato, no quiere escuchar de Cristo, si la Biblia dice que las puertas del infierno y la maldad no prevalecerá contra la iglesia de Cristo, no lo va a hacer. De hecho, a estos 12 discípulos los intentaron matar varias veces antes de que le tocó su momento de muerte. Pero en ese tiempo la iglesia creció descomunalmente. Solamente en el primer discurso de Pedro se convirtieron 3000 hombres. En el segundo, 2000 más. Son 5000. Les voy a dar este dato rápido. 5000 hombres, ellos nada más contaban hombres. Súmale mujeres, promedio. Aproximadamente 10.000 personas se convirtieron nada más con la palabra de Dios. ¿Ustedes saben cuál es la población de Jerusalén en ese tiempo? Se estima que sea entre 25.000 y 80.000. Si es 80.000, más del 10% de la población se convirtió en un periodo de tiempo corto predicando la Biblia nada más. Y la iglesia sigue de pie. Dios lo dijo. El infierno, las puertas de Hades no prevalecerán contra la iglesia. No tengan miedo. Predica ahí donde estás, en el campito, 4 personas, 5 personas. Eso a mí no me importa. Dios no prevalecerán. Y nunca tengan miedo. Ustedes son testigos. Cuando yo hice mi casa en Venice, yo puse versículos en las paredes y alguien me dijo, ¿para qué vas a meter eso ahí? Hay clientes que no les gusta eso, no sé qué. Es verdad que el negocio ya después por problemas de la vecina, pero nunca por los clientes que fueron. Falló. Pero todo el que entraba a mi casa, y tú me lo dijiste una vez, aquí hay tranquilidad en esta casa. Yo no digo que sea espiritual, pero yo nunca niego las cosas que Dios hace. Trato de hacerlo. Pongan a Dios de primero en todo, en su negocio, en todo. No siempre va a ir bien, pero vas a estar tranquilo. Y muchas veces va bien. Para decir que en mi vida la mayoría de las veces ha ido bien. Si lo que dice la Biblia es verdad, el mandato que Dios te dio de evangelizar no va a fallar, porque el manual de instrucciones no tiene defectos. Nosotros los cubanos somos buenísimos armando todo. Cogemos una caja, un mueble y empezamos a armar sin leer nada. Nosotros no somos los caballos. Cogemos esto y pensamos, no, eso no me hace falta el manual. No, hermano mío, esto es lo que Dios nos dio. Y la misión de evangelizar, la gran comisión, no va a fallar porque Dios prometió que no va a fallar. Conocer la escritura y saber que no se equivoca en nada te previene de lo siguiente: no ser sacudido de allá para acá con lo que venga. Ahora viene Yodani y te predica esto, pero mañana viene un pastor de la prosperidad, esos que se roban el dinero, de los cuales puedo mencionar una lista aquí que muchos quizás ustedes han escuchado, y tú enseguida dices, espera, eso no está en la Biblia. Eso no está en la Biblia. Por tanto, esto debe ser mentira. Huye por tu vida. Huye por tu vida. El que te predica una cosa que no está ahí, huye por tu vida. Te previene de caer en el error de cualquier doctrina loca, como las que abundan hoy en día. Te libra de los engaños de los hombres, los cuales sí nos equivocamos y somos falibles. Puedes utilizarla con confianza. Entender que el 100% es verídica te da la confianza de usarla y aplicarla sin temores en tus crisis, en tus ansiedades, en tus depresiones, en tus problemas. Aplícala. Si la palabra dice no estéis ansiosos por el día de mañana, aplícalo. ¿Qué te preocupa a ti hoy? El Señor te dice, no te preocupes, tú no puedes ni aumentar una pulgada a tu estatura. No te preocupes por el día de mañana si tú no tienes ni control de eso. Vive el día de hoy. Es el único punto de confluencia entre la eternidad y lo que estás viviendo hoy. Mañana tú no tienes control sobre eso. Y por último, si la Biblia no se equivoca, como hemos tratado de demostrar, y te asegura que va a haber felicidad futura para los que creen en Cristo, créelo. Pero no futura, presente. Conocemos mucha gente, y me incluyo, que hemos pasado trabajo en muchas cosas y hemos demostrado tranquilidad confiando en lo que Dios puede hacer en nosotros y a través de nosotros. Pero si la Biblia dice que es verdad que va a haber un mundo de felicidad y que la hay para los que creen en Cristo, también es verdad que va a haber un mundo de tormento para los que no creen en Cristo. Porque no puedo decir esto sí me gusta, como me dijo esa muchacha. A mí las cosas de la Biblia sí, pero hay otras cosas que no. Dios es un Dios que también castiga.
Dios es un Dios justo. La Biblia lo dice. En el libro de Oseas señalé y circulé todas las veces que Dios dijo que iba a castigar a Israel. Todas las veces. No las conté, las voy a contar. Dios es un Dios que a sus hijos los disciplina. ¿Tú no disciplinas a tus hijos? ¿Por qué? Por el bien de ellos. Y a los que no son sus hijos los castiga. Y la Biblia dice que aquel que no crea en el Hijo del Hombre, que no crea en Cristo, lastimosamente va a tener un fin, que es el infierno. Y no queremos escuchar esas cosas. ¿Quién está mal parado delante de Dios? ¿Cómo está cada uno de nosotros delante de Dios con relación a Jesucristo? ¿Hemos creído? Yo siempre lo digo y mira, Spurgeon dice, voy a seguir predicando esto siempre para que nadie se vaya al infierno. Y si les toca irse, que sea por encima de mi cadáver. Voy a tratar de alar sus pies para que no se vaya. Pero nada más lo puedo hacer por la palabra, no tengo cómo hacerlo. Si la Biblia lo dice, así va a ocurrir. Si la Biblia dice que tú cuando te conviertes y conoces a Cristo tienes que seguir una vida diferente, aplícalo a tu vida. A veces te va a pasar, oye, a todos nos duele declarar taxi a fin de año. ¿Cuánto tenemos que dar para atrás al gobierno? Aplíquelo bien, Dios proveerá. A todos nos duele cuando tenemos que rendirnos a algo, cuando tenemos que matar nuestro orgullo en nuestra relación de pareja. A veces quizás Oli y yo tenemos una discrepancia. Yo soy orgulloso y me duele dar mi brazo a torcer, pero la Biblia dice, da tu brazo a torcer y pon a Cristo primero. Aplíquelo a su vida. Si la Biblia dice, tú has creído en Cristo, te has arrepentido, bautícese. Demuéstrele al mundo lo que usted ha creído. ¿Por qué la gente a veces no quiere hacerlo? Ustedes saben por qué. Porque después les cuesta trabajo, porque después todos los ojos van, ¿qué? A estar arriba de ti, como están arriba de nosotros. Pero Dios te cuida. Dios te cuida en cada instante. Ese es el mensaje de la Biblia. Y por eso que hemos hablado es que yo estoy seguro de que la Biblia es verdad. No solo yo, sino toda esta gente que hemos visto que son más inteligentes que yo. Mucho más inteligentes que yo. Vamos a orar. Amado Señor, te doy gracias por este tiempo, Padre. Y ahora que hemos concluido, te ruego, Señor, que esta palabra quede sembrada en nuestros corazones y que dé fruto, Padre. No la dejes ahí sin crecer. Permite que esta semana que se avecina, Señor, nosotros podamos aplicarla a nuestra vida. No solo aplicarla, sino también enseñarla, Señor. Ahora, Señor, que hemos concluido, te ruego por esta congregación que tú estás levantando acá, por cada uno de los que están aquí presentes. Te ruego por su vida, Señor, por su salud, por su economía, por su bienestar espiritual, Señor. O que conozcan a tu Hijo Jesucristo, Señor, que es el único Salvador. Como dice tu palabra, Señor, regálanos arrepentimiento que solo viene de lo alto y ese arrepentimiento que conduce a la salvación, Señor. Te ruego por el resto de la semana en cuanto a cuestiones de salud, Señor, en cuanto a cuestiones de seguridad física, donde quiera que los vas a poner, Señor. Te ruego por nuestro país que está tan convulso hoy en día, Padre. Te ruego por las instituciones de seguridad y de salud de este país que trabajan arduamente para protegernos. Te ruego, Señor, por el gobierno para que tú abras los ojos de ellos, Señor, y puedan dirigirse a ti. Que esta tierra, Señor, como dice tu palabra, pueda humillarse ante ti, Señor, y tú la puedas sanar. Te ruego por nuestros países de orígenes, Señor, que están enfrentando situaciones difíciles, económicas, de insalubridad, Padre. Pon tu mano sobre ellos, Señor. Provéele a cada uno lo que es necesario cada día, como dice tu palabra, el pan cada día ponlo en la mesa. Y te ruego, Señor, porque también los pueblos se volteen a ti. Ahora, Padre, llévanos a nuestros hogares, condúcenos con bien. Permite que podamos ser tus hijos donde quiera que estemos, Padre. Bendícenos de lo alto y utilízanos, como le dijiste a Abraham, Señor, de bendición para los demás. Ponemos esta oración en el nombre de Jesús. Amén.